Gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos en vivo, ya estamos un poquito retrasado, pero gracias a Dios estamos aquí, hermano, y es una bendición poder estar aquí en su lugar de trabajo. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano pastor Rolando de la O, pastor y evangelista de aquí de la iglesia Lirio de los Valles de Boca del Río. En esta hermosa tarde vamos a tener con él una pequeña entrevista, esperando que sea de bendición para todos ustedes. Bien, pues es una bendición como la palabra de Dios dice en Salmo 104, bendice alma mía Jehová, y bendiga, dice, todo mi ser su santo nombre. Entonces, nosotros, el 103 dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias a Dios teníamos ya un buen de tiempo buscando la entrevista y Dios nos da la oportunidad de que se diera en esta ocasión. Estamos agradecidos con Dios por eso. Y pues gracias hermano Rolando por habernos aceptado la invitación de estar ahora sí en este lugar, aquí en la Iglesia Libre de los Valles. Es una bendición, le conocemos ya hace más de 15 años. Sí. Sabemos que usted es evangelista hace 33 y pastor ya tiene 31 años como pastor. Entonces es una bendición, hermanos, para nosotros. Queremos empezar, yo sé que mucha gente se va a conectar para ver pues el video. Sabemos que en el ministerio pues hay altos y hay bajos también, pero la pregunta es, estamos viendo, ¿verdad?, lo que dice la casa, el rey te mandó a llamar. Me gustaría empezar, hermano, precisamente con eso. ¿Cómo fue su llamado? Bueno, Dios les bendiga. Hermana Gina, gracias por la entrevista que nos hace aquí en las oficinas de nuestro ministerio. Bendecimos a todos los amigos que van a escuchar o están escuchando esta transmisión y esta entrevista. Yo soy el pastor Rolando de la O. Desde hace 31 años pastoreamos la iglesia Lirio de los Valles, aquí en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Primeramente, quiero comentarles que yo me convertí cuando yo tenía 16 años de edad. Iba yo ya, prácticamente me faltaba un mes para cumplir los 17 años de edad, ¿sí? Entonces yo llego a los pies de Cristo a los 16, ya para los 17 años de edad, y bueno, veníamos de una vida pues de pecado. Yo vengo de una familia disfuncional, donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años de edad, ¿no? Mi padre pues abandona el hogar, abandona la familia, y pues yo comencé como un niño a trabajar desde muy pequeño, porque pues teníamos que salir adelante, ¿no? De una forma u otra teníamos que salir adelante. Crezco con rencor, con odio en mi corazón, porque siempre la figura paterna en la formación de uno como ser humano, como persona, siempre es muy importante, ¿no? O sea, estar en un festival donde el Día del Padre o una graduación y no tener a tu papá siempre es algo que te va lacerando el corazón, que te va lastimando, ¿no? Entonces yo crecí con mucho resentimiento hacia mi padre, ¿no? Y es una historia un poquito larga. Entonces yo me convierto a Cristo, yo llego a los pies de Jesús a los 17 años de edad, tengo un encuentro muy personal con Cristo, una experiencia transformadora, ¿no? Lo que la palabra del Señor dice, un encuentro personal con Cristo, y mi vida toma un giro de 160 grados, ¿sí? Y todos sabemos que las personas que se convierten, realmente se convierten de corazón, porque hay gente que se convierte y hay quienes se convencen, ¿no? Hay mucha gente convencida a veces dentro de la iglesia, pero no están convertidas, no han tenido ese encuentro como lo tuvo Pablo en su momento, ¿no? Que su vida tomó un giro completamente, y en el momento que Pablo se convierte, quien era Saulo de Tarso antes, cuando oye la voz de Jesús, y él dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, yo creo que una de las evidencias de una genuina conversión
es que cuando uno se convierte, te pones en las manos de Jesús, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces eso pasa en mi vida también. Me convierto joven, yo quiero servir a Dios, yo quiero agradecerle al que ha sacado la amargura, la tristeza, al que me ha dado una razón ahora para vivir. ¿Por qué? Porque mi vida estaba completamente vacía. Trataba yo de llenarla como toda persona que no conoce a Cristo, con vicios, con placer y todo ese tipo de cosas. Ahora que conozco a Jesús, conozco la vida, conozco la libertad en Cristo, ¿no? Entonces yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir al Señor. Entonces mi pastor, quien era evangelista en aquel tiempo, él hace una campaña en una de las misiones de la iglesia donde yo me congregaba, y él pregunta que si hay alguien que se quiere quedar a apoyar al misionero, y ahí yo levanto mi mano y yo me quedo a apoyar al misionero. No me quedo como misionero porque yo soy un muchachito recién convertido, quizá igual mi edad, 16, 17 años, pero me quedo a apoyar. Un año me quedé a apoyar en esa misión, y ahí comienza vamos a decir, mi formación ministerial, ¿no? Comencé a tomar cargos en la iglesia, como todos, nos van cediendo cargos, privilegios, ¿no? Entonces, después yo comienzo a dirigir campañas para evangelistas. 3 evangelistas, yo les dirigía campañas. Uno de ellos le entregan una iglesia, ¿sí? Le entregan una iglesia, pues una iglesia de renombre, de muchos años, pero también con problemas, ¿no? Entonces, el hermano, ¿sí? Él ora a Dios para ver quién va a ayudarlo a suplir su agenda de trabajo. Y toda esa semana, yo no sé qué le está orando a Dios, ni sé qué problemas trae, ni todo ese asunto, pero yo toda esa semana comienzo a soñar que estoy predicando en un parque, que estoy predicando en una plaza, en un auditorio, en una iglesia, en todos los lugares que uno se puede imaginar. Yo tuve una campaña de 7 días, toda la semana, en sueño, ¿no? En sueño. Yo me veo predicando, yo veo ministrando, yo veo glorificando a Dios, yo veo manifestaciones de parte del Espíritu Santo, como son liberaciones, sanidades. Todo eso lo comencé a ver en sueño, ¿no? Entonces el lunes llega el pastor, y voy a decir su nombre porque es como mi mentor espiritual. Entonces llega el pastor Wilfrido Reyes y me dice, él siempre me ha dicho Rollito, ¿no? Sí. Oye, Rollito, vengo a verte. Llegó a mi casa hace, estoy hablando ya como de 30 años, ¿no? Más de 30 años. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Yo pensé que me iba a ver para alguna campaña, que quería que lo acompañara, porque yo dirigía las campañas, le dirigía los cultos, y me dice, he estado orando toda la semana para ver quién va a ocupar mi agenda de trabajo. Ellos hacían una agenda de un año, ese movimiento. Y dice, y Dios puso en mi corazón que tú eres, me dice. Entonces, yo acabo de terminar una semana de sueños donde estoy predicando, y para mí, eso fue una confirmación de que Dios me estaba llamando al ministerio evangelístico. Y ahí comienzo. Ese ministerio me da el respaldo, la cobertura para que yo comience a predicar en las iglesias del movimiento que pertenece el pastor Wilfrido. Ellos me dan el respaldo y yo comienzo a sacar, vamos a decir, los eventos que él ya tenía agendados. Y a partir de ahí, pues, te van conociendo otros pastores, te van invitando y se van abriendo más puertas, hermano. Ahora sí, a grandes rasgos, ¿no? No, pero qué bonito testimonio, porque, o sea, podemos conocer un poquito más de lo que es el llamado, ¿no? Porque a veces decimos, el hermano es pastor, pero pues no sabemos realmente de dónde, ¿no? Cómo empezó y todo. Sí. Y esto es ahora sí puede decir que es una bendición.
resumida, porque pues no es amplio el testimonio Sí, de sí. cómo Dios los llamó y qué bonito, ¿verdad? Desde temprana edad, 17 años, imagínense que hoy en día los jóvenes es muy difícil que quieran estar en el ministerio, lo que más quieren es pues lo que hay en el mundo, les llama la atención otras cosas, prepararse, ya hoy ya no hay tanto ese interés por realmente buscar a Dios y le digo, hay pocos que realmente lo están haciendo, muy pocos jóvenes. Vamos ahora sí a pedir a Dios para que mande a más jóvenes a que prediquen y veamos, ¿verdad?, el tiempo que ha pasado, ya 31 años y Dios lo mantiene, gracias a Dios está usted en el ministerio y sigue, ¿verdad?, el tiempo que Dios ahora sí le tenga contemplado sobre la tierra. Es importante, hermano, pues conocernos un poquito de su llamado. Dentro del ministerio a veces se pasan muchas aflicciones, mucha necesidad. Nos gustaría también conocer un poquito cuando usted empezó en la iglesia, dentro de la iglesia Libre de los Valles, pues sabemos que ya tenía la familia. Me imagino que debe ser difícil como pastor ya meterse de lleno al ministerio y sin tener, ¿verdad?, quizás personas que lo apoyen dentro del ministerio. ¿Qué es lo que ha sido difícil para usted durante ese tiempo? Mi esposa y yo estoy casado con la hermana Ana Luz Gordiano, y llegamos muy jóvenes, como acabamos de decir, teníamos 20 años ambos, ya casados, ¿sí? Y llegamos a una pequeña misión que estaba apenas, yo creo que no llegaba ni a misión, ¿no? Llegaba como a reunión familiar. Y llegamos comenzamos a servir a Dios, y cuando uno comienza siempre hay muchas carencias, ¿no? Y la misión pues realmente no tenía terreno, no tenía construcción, era cuatro palitos rústicos de esos de monte, un techo de lámina de cartón, y ahí nos reuníamos a adorar a Dios, ¿no? Entonces hubo carencias al principio, muchas carencias, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a dedicarnos de lleno a servir a Dios. O sea, yo soy de oficio carpintero, ¿sí? Pero una noche Dios me habla, porque aunque muchos crean que Dios no habla, Dios sigue hablando, ¿no? Amén. Dios tiene boca y habla. Amén. Dios es un Dios vivo. Entonces Dios me habla y me dice, quiero que me sirvas de tiempo completo. Yo he trabajado, tengo una familia, y no es que sea malo, o sea, trabajar y servir, a veces hay que hacerlo cuando es necesario. Pero en el caso mío, Dios me llama y me dice, quiero que me sirvas de tiempo completo. Es un reto de creerle a Dios, de vivir por fe, de creer que el que te llama te va a proveer, ¿no? Y yo puedo decirle que han pasado más de 30 años que yo he estado sirviendo a Dios por fe, y Dios no me ha dejado, Dios me ha provisto todo lo necesario, ¿no? O sea, por ese lado sí hubo carencias, pero ha sido un aprendizaje de fe, ¿sí? Ha sido un aprendizaje de fe. La pregunta que usted hacía era... ¿Qué ha sido lo más difícil o complicado dentro del ministerio? Lo más difícil y complicado es que cuando tú tienes la fe puesta en Dios, nada es difícil, ¿no? Hay problemas, porque problemas los hay muchos. Tratar con personas, siempre va a haber dificultad, va a haber problemas. Pero yo nunca vi alguna dificultad que fuese imposible que Dios no pudiese resolver, ¿no? Nunca hemos tenido una división en la iglesia, pues es un problema, nunca la hemos tenido. Cuando surgieron algunos problemas en el ministerio de la iglesia, años después, yo estaba orando en mi casa, pidiéndole a Dios sabiduría, porque tenía yo que tener una junta con los miembros de aquel tiempo, y Dios me dijo, llámalos al altar a orar, y oren hasta sentir mi presencia. Entonces, cuando yo llego a la junta, hay tensión porque hay algunas diferencias, como en todo lugar muchas existe, y sabemos que también el enemigo muchas veces se mete en la mente de muchas personas, ¿no? Y usa
a veces a los mismos de adentro, porque los golpes más fuertes y más contundentes que debilitan una iglesia no son las críticas de la gente de fuera, no son lo que la gente diga, sino es adentro. Entonces el enemigo a veces usa personas que consciente o inconscientemente se dejan usar por el enemigo. Entonces Dios me dice, llámalos a orar, y yo llamo a los miembros a orar, pero Dios dice, oren llévalos a la oración hasta sentir mi presencia. Entonces comenzamos a orar a Dios, y la presencia de Dios comenzó a moverse. Y cuando la presencia de Dios se comienza a mover, todo lo que hay tiene que salir, porque hay un movimiento. Entonces la gente comienza a pedirse perdón, la gente comienza a reconocer sus faltas, la gente comienza a reconocer que están haciendo cosas incorrectas ante los ojos de Dios y hay arrepentimiento. Entonces eso llevó a la iglesia a que todos nos humilláramos, fuéramos sensibles a la presencia de Dios, nos pidiéramos perdón, porque siempre a veces, si no hubiese a veces roces entre los hermanos, la Biblia nos dice que nos tenemos que perdonar los unos a los otros, ¿no? Entonces, porque siempre los va a existir. Entonces la gente se comenzó a perdonar. Eso puede decir que fue uno de los momentos más difíciles, ¿no? Posteriormente, uno de los retos más difíciles, pues sí, ha sido con uno de mis hijos, ¿no? Siempre uno instruye a los hijos para que caminen el camino del Señor, pero cada persona es individual y es diferente, ¿no? Algunos juzgan porque dice, el hijo del pastor no debe de descarriarse o no debe de apartarse del Señor. Pero yo le digo, hermana, que a un Dios, siendo el mejor padre de todos, se le descarrió uno, ¿no? Porque Lucifer fue creado por Dios. Y la Biblia dice, y se presentaron los hijos de Dios, y entre ellos iba Lucifer. Porque aunque él se rebeló contra su creador, vamos a decir su padre, aún todavía el padre le daba acceso para que llegase hasta su presencia. Entonces él, siendo el mejor padre, porque no puede haber ningún otro padre lleno de amor y misericordia como Dios, ¿no? Se le reveló un hijo. Y yo tuve un hijo que también se apartó de los caminos del Señor. Y para mí ese fue uno de los momentos más difíciles, ¿no? Tener que lidiar con esta situación, ¿verdad? Y bueno, pues nuestros hijos están en las manos de Dios. Oramos por ellos para que tengan ese encuentro personal con Cristo, porque ellos también deben de experimentar ese encuentro personal con Cristo. La Biblia dice que la salvación es personal. Cada quien va a dar cuentas a Dios de su propia alma. Entonces, oramos para que ellos también un día conozcan a Jesús como un día nosotros lo conocimos. A mi forma de ver, ese es el momento más difícil. Lo demás, no creo que haya sido difícil. Eso es algo que quizás a veces nosotros como seres humanos no alcanzamos a entender, pero es verdad, a veces hay situaciones complicadas, pero ya viendo, o sea, como papás, como mamás, que un hijo no esté dentro del ministerio, aun cuando los padres están, pues sí, creo que es uno de los golpes más difíciles, porque pues no sabe lo que vaya a pasar más adelante. Y cuando un hijo no quiere estar dentro de la iglesia, pues sabemos que nada bueno está haciendo afuera. Entonces yo creo que es el dolor más grande para los padres, porque no saben realmente cómo está su hijo, dónde está. Entonces es un dolor, como usted dice, fuerte, porque al final pues usted siempre, cada vez que ora, pues está sufriendo, o sea, pidiéndole a Dios para que tenga misericordia donde quiera que esté, y que sea su voluntad que lo regrese, ¿no? Que pronto también esté dentro del camino, y que pueda, como de una otra manera, usted pueda tener noticias de cómo está, de qué ha pasado, y que Dios es el que sabe todo. Nosotros no podemos entender, ¿verdad?, en el momento, pero el propósito de Dios es único. Entonces,
creemos que Dios va a hacer la obra también en su Hijo. Así es. Sabemos que los otros ahora sí están dentro de, pero uno de ellos no. Pero confiamos en Dios en que Él va a hacer la obra, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Así es. Otra de las, quizás de los factores, hermano, en las iglesias no es, ahora sí como que no es muy común de repente ver iglesias que están quizás abarrotadas de personas, de hijos de Dios, y de repente vemos que ya, o sea, desvanece, o sea, no hay. Yo creo que es una pregunta que he hecho muchas veces a los pastores, y les pregunto siempre, ¿qué tanto afectó la pandemia a la iglesia? ¿Hasta qué punto, de una u otra manera, lo sigue afectando hasta el día de hoy? Usted como pastor, ¿qué tanto ha afectado a la iglesia? Bueno, a nosotros no nos afectó. Yo creo, he escuchado de pastores e iglesias que dicen que cerraron porque los miembros no regresaron a congregarse. Y pastores que igual se desanimaron, quizá al ver la actitud o la condición de su grey, ¿no? Yo creo que una persona que se aparta cuando hay tormenta es porque no tiene sus ojos fijos en Cristo, ¿no? O sea, definitivamente voltearon a mirar la tormenta, ¿sí? Voltearon y le prestaron más importancia al problema que a Dios. Entonces, yo creo que esto nos da un panorama para analizar, ¿verdad?, cómo están las congregaciones y sobre todo, qué madurez tienen los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe se demuestra cuando hay problemas, no cuando todo está bien y todo en el hogar marcha viento en popa. O sea, la verdadera fe se manifiesta cuando viene la tormenta. Y ahí se ve, ahora sí, cuál es el calibre de nuestra fe. Nosotros nos hemos preocupado por enseñar mucho acerca de la fe a la iglesia y que estén fundamentados en la palabra, ¿sí? Nosotros no tuvimos bajas, ni de muerte, ni tampoco de gente que se haya ido. Toda la gente permaneció, ¿verdad?, fieles a Dios. Si es verdad, tuvimos que cerrar quizá unos meses por cuestiones, pues, órdenes del gobierno, como todos lo sabemos. Continuamos transmitiendo a través de la página de Facebook que tiene la iglesia, y los hermanos continuaron conectados, pero sobre todo conectados con Dios, ¿no? Entonces, cuando abrimos, pues sí, algunos a lo mejor cayeron un poquito ahí en la pereza de volver a congregarse, ¿verdad? Pero una vez comenzaron nuevamente que vieron que ya la iglesia se había abierto, que ya habíamos reanudado los servicios, la gente comenzó a congregarse. Pero a nosotros, hablo personalmente, no nos afectó la pandemia, ¿sí? Al contrario, fue un momento donde nació un ministerio aquí en la iglesia que se llama Proclama. Proclama lo comenzamos a partir de la pandemia a orar por las calles, ¿sí? Sacar una camioneta con sonido, micrófono, y decirle a la gente que Jesucristo podía sanarles. Sabemos que había mucha gente enferma en casa y orábamos, agarramos una colonia, una calle, y comenzamos a orar, como dice el ministerio, a proclamar, ¿no?, la salvación, la sanidad, y a bendecir a nuestra ciudad, a reprender espíritu de muerte y espíritus de enfermedad, ¿sí? Entonces la iglesia no estuvo así como de brazos cruzados, no. La iglesia se movió, ¿sí? Porque la iglesia no puede echarse para atrás.
ni puede encerrarse en casa. No, claro. La iglesia tiene que darle frente en el nombre del Señor, ¿verdad? A la medida que se pueda, pero la iglesia tiene que hacerse presente. Entonces nosotros no tuvimos problemas, gracias a Dios, por ese lado. Gloria a Dios. Es algo muy bonito porque muchas iglesias, la mayoría yo creo que en Veracruz y Boca del Río, pues tuvieron sus momentos de que tuvieron que cerrar, pero muchos se mantuvieron, estuvieron ahí orando. Conozco algunas iglesias y me sorprendía porque se cerraba la iglesia y se congregaban en casa y estaban clamando, estaban intercediendo porque sabían lo que estaba pasando. Ese pequeño remanente se mantuvo. ¿Por qué? Porque Dios también tenía propósitos, no era el tiempo ahora sí, de irse en esa pandemia, no era el tiempo de que nos fuéramos. Tenemos propósito todavía. Y viendo la situación, he visto algunas cosas que están pasando. Digo, Señor, pues tú tienes todo bajo control. Y la otra sería, hermano, como pastor, quizás en este tiempo vemos cómo hay tanta escasez, tanto en enfermedades, vemos cómo hay lugares que están totalmente inundados, otros están en llamas, se está levantando ahora sí un tremendo gobierno donde quiere cambiar todo. Dentro de poco van a prohibir también quizás las predicaciones a través de las redes sociales. ¿Qué mensaje usted les daría, o sea, como pastor, como hijo de Dios, qué mensaje le daría a los hermanos que quizás en este momento pues no están quizás afirmados como se debe? A lo mejor están como que sí, como que no, ven las cosas, pero dicen que ya falta mucho tiempo para que esto acontezca. ¿Qué les diría a ellos? La Biblia dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa de que Cristo vendrá a arrebatar a la iglesia es una promesa viva, ¿no? Y que el Señor la va a cumplir. Y todo lo que estamos viendo en el mundo entero, pues son señales, porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, que es un capítulo que muchos lectores bíblicos lo saben, que son las señales. Él dijo que cuando viéramos que todas estas cosas, ahora sí en conjunto, todas, porque siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestilencia y pecado y todo, pero nunca se había visto todo junto, ¿no? O sea, ahora sí que todo englobado, ¿sí? Entonces ahorita estamos viendo a un mundo completamente en caos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Nos está gritando como el clamor de las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, cuando dice que a la medianoche se oyó un clamor: el esposo viene, salgan a recibirle. Entonces todas estas señales que estamos viendo en el mundo entero, ¿verdad? De guerras, ¿sí? De cómo la inmoralidad en su más alto nivel, ¿sí? Cómo se está perdiendo el hombre, o sea, el uso natural, ¿no? del hombre o de la mujer. El pecado, cómo se ha multiplicado, ¿sí? Las pestilencias. Acabamos de pasar, como acabamos de decirse, del coronavirus, ¿no? Y se pronostican que pueden venir muchos más, ¿sí? Todo eso, hermanos, son señales que nos están gritando como a las vírgenes. El esposo viene, Cristo es el esposo, y nos están gritando que Cristo viene pronto, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicieron las vírgenes. Dice la Biblia que cuando ellos escucharon, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es tiempo de levantarnos y arreglar lo que tengamos que arreglar. Algunos tienen que arreglar su vida espiritual, porque ir a la iglesia no es suficiente. Congregarse o tener un cargo, un ministerio a veces dentro de la iglesia no es suficiente.
Hay muchas personas que tienen cargos y tienen ministerios y aún así se van a quedar en el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está su vida arreglada, no están preparados para poderse ir con el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno, hay que arreglar cuentas con Dios, ¿no? Hay que arreglar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Hay que preguntarnos, ¿cómo está mi relación con Cristo? Si en este día Cristo viniese y sonase la trompeta final, ¿te irías con Él? Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no? ¿Me iría yo con Cristo si en este momento sonara la trompeta final? Yo sé que si somos sinceros, algunos van a decir que no. ¿Por qué? Porque han dejado de orar, han dejado de leer la palabra, han dejado de servir a Dios, de sentir a la presencia de Cristo. Lo primero, hay que arreglar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y segundo, nuestra relación con nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, el mandamiento es que nos amemos, pero hay que arreglar cuentas. A veces hay personas dentro de la iglesia que tienen conflictos, que tienen problemas, que no se hablan, que no se han perdonado alguna falla, algún conflicto, algún roce que hubo entre ellos, ¿no? Cuando la Biblia dice: en cuanto nos sea posible, estar en paz con todos, ¿sí? Y tenemos que estar en paz con todos. En la iglesia, en tu familia, cómo está tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu nuera, con tus yernos, con tus padres, ¿no? Hay que arreglar todo eso, ¿sí? Hay que preguntarnos, ¿realmente mi vida estoy preparado para irme con el Señor? ¿Sí? Porque las señales ya están y en cualquier momento Cristo viene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prepárate, hermano, prepárese cada día, esté listo porque Cristo viene pronto. Déjeme leerle, hermano, un versículo que Dios me puso en mi corazón para compartir. Dice en el Salmo 73, verso 27 y 28, dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Este salmo es el salmo de Asaf. Y Asaf, dice la Biblia que él comenzó a tener envidia, ¿verdad? ¿De quiénes? De los arrogantes, de los que no buscaban a Dios. Puso los ojos, en otras palabras, quitó la mirada de Dios y la puso en la gente del mundo, ¿no? Y dice que vio la prosperidad de los impíos. Y dice, pero hay una parte, el primer versículo dice, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, hablando que estuvo a punto de apartarse, de deslizarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque puso la mirada en la prosperidad de los impíos. Cuando nosotros quitamos la mirada del blanco perfecto que es Cristo, siempre va a haber consecuencias en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No quitar la mirada de Cristo. No pensar que a ellos les va bien, aunque no buscan de Dios, no vienen a la iglesia, no sirven a Dios, y mira cómo prosperan. Pero a Dios le mostró cuál era el fin de ellos, ¿sí? Dice que Dios lo llevó al santuario, ¿ok? Y dice que le mostró. Déjenme buscar aquí donde dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor, verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo. Y dicen, ¿cómo sabe Dios
y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y fíjese cómo piensa Asaf: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice él. Y después dice: y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Y después dice: en cuanto pensaba esto, fue duro trabajo para mí. Pero mire cómo cambian aquí las cosas. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios le muestra cuál es el fin de estos arrogantes, que aunque tú los veas prósperos y los veas con buenas casas y buenos carros y que hacen unas fiestas enormes, ellos no son felices. No son felices. Ciertamente se los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron sus terrores. Pero el verso 20 dice: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es una apariencia y es un sueño en el cual ellos van a despertar un día, pero lamentablemente, como no quisieron nada con Dios y amaron más las tinieblas que la luz, se perderán para siempre. Entonces Asaf pone sus ojos ahí. ¿Cuántas veces hemos puesto los ojos en las personas? Pero el verso, para terminar, porque no voy a predicar, ¿no? Pero miren lo que dice aquí: he aquí los que se alejan de ti perecerán. ¿Cuántas personas que se han alejado de Dios? ¿Cuántas personas están alejadas? Que un día fueron a la iglesia, se congregaron, sirvieron, tuvieron un ministerio, ¿y cómo están ahora? Apartados de la iglesia, apartados del Señor. Dice: van a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces mi mensaje es para aquel que esté apartado. Yo te digo de parte del Señor: Dios va a tratar contigo, porque tú eres su hijo. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo Satanás te lleva de cabeza al infierno. Un día tú le diste tu corazón a Cristo, hiciste un pacto con Él, y Él está comprometido contigo. A ti se te olvidó ya lo que le dijiste cuando te bautizaste o te entregaste a Él, pero a Él no se le ha olvidado. Así es que Dios va a tratar con ellos como lo hizo con Jonás cuando se apartó, ¿verdad? Y quiso apartarse de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Levantó una tormenta, ¿sí? Levantó una tormenta. Y al final, Jonás lo regresó Dios a donde él lo tenía, lo quería ver, ¿no? Entonces, Dios va a levantar tormentas. ¿Para qué? Para volvernos a sus propósitos. Y va a tratar con gente descarriada, ¿sí? Entonces, yo le digo al que está apartado que se vuelva a Dios otra vez, porque Dios va a tratar con él. No sé dónde, yo el otro día fui al hospital, hermana, a orar por una persona, y en el hospital, esas salas donde hay 6 camas, fui a orar por uno y terminé orando por todos. Pero ¿sabe qué? Me llamó la atención que la mayoría de esas personas que estaban ahí en cama habían conocido de Cristo y estaban apartadas del Señor. Pero ahí sí se acordaron cuando escucharon que comencé a invocar el nombre del Dios de los cielos y comencé a orar por el hermano que había ido a orar. Los demás estaban escuchando y reconocieron la voz de Dios y me llamaron para que yo orara por ellos. Pero Dios los llevó a una enfermedad. Dios los tuvo que llevar a un hospital para que ellos reconocieran que tenían necesidad de Dios, y ahí nuevamente se reconciliaron con el Señor. Entonces Dios va a tratar con ellos. La última parte: en cuanto a mí, dice Asaf,
el acercarme a Dios es el bien. Amén. Siempre acercarnos a Dios nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien a nosotros porque vamos a tener paz, porque Dios nos va a respaldar, nos va a ir bien porque vamos a poder orar. Y la oración, la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad delante de Él. Hoy la gente vive con mucha ansiedad, con mucha desesperación, con mucha angustia. ¿Por qué? Porque están viendo las noticias, la inseguridad, los problemas sociales, la economía, y la gente vive angustiada, ¿sí? Pero mire la bendición que Dios nos da, que tenemos el privilegio como hijos de Dios de acercarnos a Él confiadamente. Y toda esa carga, porque usted pensará que yo no tengo problemas, pero tengo muchos problemas, pero no los cargo yo. No los cargo yo. Si yo cargara todos esos problemas de la iglesia, de mi familia, de mis hijos, ahora mis nietos, porque tengo 4 nietos, estuviera yo enfermo y todo arrugado y canoso y acabado. Pero tengo la bendición de ir en oración y echar toda esa ansiedad, ¿sí? Descargar esa ansiedad delante del Señor. Eso es un privilegio. Amén. ¿Sí? Eso es un privilegio. Entonces, hay muchos beneficios. Se beneficia la familia, el matrimonio, los hijos. Pasa la bendición de una generación a otra, de los que le temen a Dios. Entonces, no solamente tú vas a ser bendecido, vas a bendecir a tus generaciones cuando tú buscas a Dios. Por eso el buscar a Dios nos hace bien. Por eso es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es el Dios que pasó de una generación a otra. Y yo creo que Dios, nuestro Dios y la bendición que tenemos va a pasar a nuestras generaciones. Entonces, hermanos, ese es el pequeño mensaje, ¿verdad? Busquemos a Dios, porque buscar a Dios nos hace bien a todos. Amén, amén. Eso es lo más importante, yo creo, de todos nosotros los seres humanos, de que busquemos realmente a Dios como se debe y hacerlo de corazón, ¿no? Porque muchas veces creemos, como usted decía, que estamos bien, estamos dentro de la iglesia, pero hace falta ese cambio realmente, ese cambio radical que todos necesitamos. Yo creo como hijos de Dios, a lo mejor los que nos están viendo ahorita en esta hora, quizás tengan alguna situación así, que se sentían desanimados, a lo mejor estaban como que querían y no querían. Entonces, este es el momento de reflexionar, de buscar de Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Saludamos a los que nos están viendo, agradecemos a Dios por sus vidas, y los que están conectados también, ¿verdad? Esperemos que les sea de bendición la palabra, porque realmente es una bendición cuando buscamos a Dios de corazón. Y decía usted algo, ya estuviera todo arrugadito, ¿verdad? Si dejara que los problemas ahora sí como que lo absorbieran, ¿no? Sí. Y decía un hermano, pues yo le pido al Señor que aunque ya tenga 80, 90, 100 años, que me vea como de 40. Digo, pues gloria a Dios, hermano, pues sígalo pidiendo, ¿verdad? Porque Dios lo puede hacer, ¿no? Pero es lo más importante cuando buscamos del Señor, que eso es lo que, ahora sí, lo que el ser humano necesita, tener cosas buenas, cosas positivas en su vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues agradando a Dios, porque cuando agradamos a Dios, todas las cosas cambian en nuestra vida, en nuestro entorno. Y le digo, en el caso de ustedes como pastores, pues yo creo que debe ser difícil, como a veces decimos en la iglesia, porque muchas veces escuchaba, bueno, hace rato que comentábamos eso, que muchas veces los problemas, hermano, no vienen de afuera, sino dentro de la iglesia. Y ahí es cuando nosotros decimos, es necesario que oremos por los pastores. Es necesario que pidamos por ellos, porque llevan un trabajo, no nada más es de uno, sino de todos los miembros. Que a aquel ya le pasó algo, que aquel ya se enfermó, que aquel ya está en una situación complicada, hay problemas en el matrimonio. Entonces, como pastores cargan con todo eso, pero usted dijo algo, yo no los cargo. Usted se los lleva a Dios y Él es el que los toma. Entonces, esa es su confianza, la verdadera confianza de hijo de Dios. Otra pregunta que también teníamos nosotros
nosotros, quizás para los hermanos, en este caso para los pastores, ¿es difícil tener amigos dentro del ministerio pastoral? Los amigos es difícil tanto dentro como fuera. Ajá. Porque verdaderos amigos son pocos los que vamos a encontrar en la vida, pero sí los hay. Gracias a Dios sí los hay. Siempre vamos a necesitar de alguien, ¿verdad? Aparte de Dios. ¿Sí? Yo siempre he dicho que nosotros tenemos dos clases de enemigos: enemigos internos y enemigos externos, ¿no? David se enfrentó a estas dos clases de enemigos. Él venció públicamente, derrotó a Goliat, ¿no? Una historia muy conocida. Es un enemigo que en el nombre de Jehová, ¿verdad? Lo derribó, porque Dios estuvo con él. Pero también se enfrentó a enemigos internos. Y cuando él vivió en el palacio del rey Saúl, Saúl se convirtió en su enemigo por envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la gente gritaba: Saúl mató a mí, David a sus 10,000, y como que estaba rebasando un poquito la fama del rey, ¿no? Y eso le pudo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, porque en el ministerio a veces hay envidias también. Y a veces por eso es difícil tener amigos verdaderos, amigos en los cuales puedas confiar, que es muy necesario, porque, vuelvo a repetir, hay enemigos externos que en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu los vamos a derrotar, pero hay enemigos internos que a veces vamos a necesitar hablar con alguien y que no le puedes decir a cualquier persona cómo te sientes, porque también los pastores lloramos, nos sentimos, somos humanos, ¿no? Yo predicaba una vez un tema que me invitaron a predicar en un aniversario de un pastor, y yo les leía la historia de Juan, cuando la Biblia dice: y hubo un hombre llamado Juan, ¿no? Y yo les decía, no dice la Biblia y hubo un ángel, no, dice hubo un hombre llamado Juan. O sea, Juan era un hombre, ¿no? Y los pastores es lo que somos hombres con debilidades y con problemas como cualquier otra persona, que lo único diferente en nosotros es el cargo, la responsabilidad que Dios nos puso dentro del ministerio. Entonces, déjenme terminar rápido. Saúl se convierte en el enemigo, en un enemigo, yo le llamo enemigo interno, ¿no? Porque está dentro, y pero David tiene un aliado, que es Jonathan. Y Jonathan se convierte en su mejor amigo. Jonathan no tiene envidia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que él podría ser el siguiente rey después de que muriera su padre. Pero no le tiene envidia a David, ¿sí? Sino que se convierte en su amigo. Y gracias a ese amigo fue que David es librado de la muerte, porque Jonathan le llevaba a David, ¿no? Lo que escuchaba, el plan que traía Saúl para poderlo eliminar, Jonathan iba y se lo decía a David para que él se cuidara. Entonces, ese es un amigo, ¿no? Que no te va a juzgar, que no te va a criticar, que no te va a tener envidia. Y no recuerdo si fue Jonathan el que le entrega una espada a David, pero a los amigos verdaderos tú les puedes entregar armas que te pueden destruir tu testimonio, tu reputación, ¿verdad? Por eso no es fácil. A veces usted dice: yo tengo una amiga y le cuento esto, ¿no? Muy personal, y al rato se entera que ya lo sabe media ciudad, ¿no? Lo saben los hermanos. Entonces,
no todas las personas son prudentes y son de fiar. Entonces tenemos muchos conocidos, pero amigos verdaderos después de Cristo, porque Cristo es nuestro mejor amigo, aparte de ser nuestro Salvador, es nuestro mejor amigo, pero también necesitamos amigos aquí, en la tierra, que podamos platicar con ellos y te vuelvo a repetir, que podamos tener esa confianza de poderle entregar algo, ¿no? Y que sabemos que ellos no lo van a divulgar o no lo van a usar en algún momento como una arma en contra de nosotros. Entonces por eso le digo, yo sí tengo amigos, pero son muy contados. Tengo muchos conocidos y aún dentro de la milicia o dentro del ministerio también hay muchos conocidos, pero amigos son pocos. Muy pocos. Yo creo que dentro del ministerio platicamos con uno de los hermanos, igual pastor, y él decía, es un poquito complicado porque quizás nos dicen que somos apáticos, que no tenemos mucha comunión con los demás, pero no es que no tengamos comunión con los demás, respetamos a los pastores como todos nosotros nos respetamos, pero realmente al que no nos va a fallar y que siempre va a estar con nosotros es nuestro Dios, es Jesús. Entonces dice, pero con los hermanos tratamos de que haya siempre un respeto como pastores, apoyarnos, y quizás muchas veces son contados, quizás uno o dos que podamos ir y platicar alguna situación que estemos pasando dentro de nuestro entorno, pero lo más importante que usted acaba de decir es que primero es Dios, primero nuestro Salvador, el que le contamos y vamos con Él y le decimos, aquí está esto que está pasando en mi vida, ven y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces ahí empieza el cambio, cuando Dios empieza a cambiar nuestra vida en esa área. Y pues ya casi estamos a punto de terminar, se nos fue bien rápido el tiempo, pero digo, ay, qué poquito yo quería más, ¿verdad? Yo sé, hermano, que en este tiempo quizás muchos están enfermos, otros quizás están pasando problemas en su matrimonio, otros tal vez tengan algún problema dentro de sus hogares, algún hijo que esté perdido en las drogas, o sea, hay muchas cosas, pero yo sé que usted como pastor y los pastores que nos están viendo, a lo mejor no hay mucho, pero mandamos saludos a los hermanos que están ahí. Nuestra hermana Isabel está mandando saludos al hermano pastor, mandamos saludos también a los hermanos de Arroyo que también están conectados, algunos. Hay otras partes, creo que en Guanajuato me imagino que también están conectados, Querétaro a lo mejor también. No podemos ver todo, pero estamos convencidos de que hay hermanos que nos están viendo. Entonces, quizás una palabra, ¿no? que les sea en este momento de bendición a sus vidas. Y al final pues vamos a orar, yo creo que en general por todo, pero como pastor, usted que está en la iglesia constantemente y que ve situaciones todo el tiempo, una palabra que le quiera usted dar a ellos que están por así padeciendo en este momento, quizás estén afligidos, quizás algunos están pasando por un problema difícil en su vida espiritual, física, quizás en la economía, porque también muchos padecen. Los que están enfermos quizás no pueden ir a un hospital porque no tienen. ¿Qué les diría a ellos que están ahí en ese momento pasando una situación difícil? Que no pierdan la fe. Yo creo que eso es fundamental para nosotros como hijos de Dios. La Biblia es clara y Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe, le dijo a los discípulos, cuando ellos vieron que maldijo la higuera y la higuera se secó, y se sorprendieron y dijeron, ¿cómo es eso? Y él les dice, si ustedes tuvieran fe y no dudaran, porque muchas veces los problemas, las circunstancias hacen que se asome la duda, no la incertidumbre, pero tenemos que tener fe que Dios cumple lo que ha prometido y que Dios es el Dios de lo imposible. Y Él dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, una pequeña fe en las manos de nuestro Dios puede mover cosas imposibles, cosas difíciles.
Él dice, le dirían a esa montaña, ¿verdad? Desarráigate y échate o vete a la mar, y desobedecería. Una pequeña fe, un grano de fe en las manos del Dios Todopoderoso puede hacer que las cosas cambien. Y si no tuvieres fe, haz lo que hizo ese padre de familia que le llevó a su hijo que estaba endemoniado, porque lunático, y que lo atormentaba un demonio, y le dijo al Señor, ayúdame. Y Jesús le dice, bueno, conforme a tu fe se ha hecho, ¿verdad? Pero el hombre reconoce y dice, Señor, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, dame fe, ayúdame a creer. Entonces, Dios está dispuesto a ayudarnos no importa cuál sea la circunstancia, el problema que estemos pasando. No pierdas la fe. Hace rato hablábamos un poquito de Pedro, ¿no? Pedro es el único hombre que puede decir que caminó sobre las aguas, pero se desenfocó. Llegó un momento donde presta más atención a los vientos, a las olas, ¿no? Y quita la mirada de Cristo. Entonces, cuando uno comienza a prestarle más atención al problema, ¿no? A la circunstancia que nos está rodeando, a lo mejor es una ola enorme de problemas, ¿no? Pero ahí está Cristo. O sea, no estamos solos. Ahí está el Señor. Entonces, a veces el diablo lo que quiere, desenfocarnos, que nosotros nos preocupemos más por el problema o que veamos que el problema es más grande que nosotros, ¿sí? Y que quitemos nuestra mirada de Cristo. En esta noche yo te invito para que no te desenfoques, sino que sigas mirando a Jesús y poniendo tu fe en Él. No le prestes atención a las voces externas, ni pongas tu mirada en las circunstancias que te rodean. Pon tu mirada en Cristo y yo sé que muchas cosas van a cambiar. En el nombre de Jesús vamos a orar por ti y yo tengo fe que Dios te va a ayudar a que salgas adelante. Dios tiene poder para abrir caminos donde no los hay. Él abrió un camino para que su pueblo pasase en seco. Él proveyó maná, ¿verdad? En el desierto y les dio de comer a 2 millones de personas todos los días. Y les proveyó de vestido y su pie nunca se hinchó. Y su zapato nunca se desgastó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que cuida de nosotros. Yo tengo más de 33 años, para ser exactos, de servir a Dios. Y Dios no me ha dejado. Yo he visto la mano de Dios y he pasado, porque ahorita la gente me ve y dice, ese hombre pues está bien, pero no conocen el proceso por donde nosotros tuvimos que pasar. Pero nunca hemos quitado la mirada de Cristo. El diablo nos ha querido desenfocar, ¿no? Levantar tormentas, levantar problemas, pero nuestra mirada siempre está en el blanco perfecto que es Cristo. Entonces vamos a confiar en el nombre de Jesucristo, en ese Dios que está con nosotros y es poderoso. Así que Él puede hacer cualquier cosa. Así es. Dios es especialista en arreglar cosas imposibles. Amén. ¿Amén? Usted dice en qué momento oramos a Dios. Ya estamos ya para terminar, entonces oramos y ya luego para que me vean también. Okay. Al final ya saludo para que me vean que sí estoy acá. Amén. Gracias, hermano, primeramente a Dios y pues a usted por permitirnos, ¿verdad?, esta pequeña entrevista. Agradecemos a Dios primeramente por todas sus bendiciones y por las palabras, ¿verdad?, que compartió, que quizá
tal vez no haya mucha gente que lo esté viendo, pero que luego lo pueden compartir, o algunos más adelante lo puedan ver, y que les sea de bendición una palabra, que lo que usted les ha compartido les sea de bendición para sus vidas, y que podamos, ¿verdad?, también tomar la palabra, edificarnos en eso y seguir adelante, porque vienen tiempos difíciles, pero tomados de la mano de Dios, vamos a salir adelante. Así que oramos y luego saludamos ya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Elevamos nuestra oración delante de ti. Me uno en oración con todos aquellos que nos están viendo y escuchando, sea ahorita o después de esta grabación. Ahí donde están, Señor, tócalos con el poder de tu Santo Espíritu. Dale fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Ayuda a aquel que ha perdido la fe, Señor, o tiene poca fe. Ayúdalo a levantarse y a creer que nada hay imposible para ti, Padre. El que está enfermo, envío la palabra, tu palabra que es poder, Señor. Aquel centurión romano dijo: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y yo declaro la palabra, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados, que llevaste todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y yo declaro sanidad sobre todo el que esté enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo el que esté pasando por alguna necesidad económica, Padre, yo te pido que abras ventanas de bendición, Señor, sobre su vida, que le proveas una fuente de empleo, de trabajo, Padre, y que su necesidad sea suplida conforme a tus riquezas en gloria. Bendice esos matrimonios que están pasando por momentos difíciles de conflictos, Padre. Reprendo, Padre, en el nombre de Jesucristo, todo poder del enemigo, Señor, que viene en contra de los matrimonios. Padre, glorifícate en esas familias, Señor. Aquellos que están en peligro, Señor, también yo te pido que los ángeles del cielo sean enviados para guardarlos, protegerlos y librarlos de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo los bendigo y los cubro con la sangre del Cordero que fue derramada. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me les bendiga. Ha sido un privilegio para mí estar con ustedes en esta entrevista. Gracias, hermana, por habernos dado esta oportunidad de transmitir alguna palabra de parte del Señor. Gracias. Amén. Pues los saludamos, hermano. Gracias por esta oportunidad que nos dio de estar aquí en su oficina, ¿verdad? Aquí en la iglesia, tan cortito, ya empezó la alabanza. Entonces, bendecidos, y que Dios les siga bendiciendo, hermanos, a todos los que nos vieron, y los que más adelante lo van a ver, van a poder compartirlo. Que esta palabra que el hermano compartió durante esta hora les sea de bendición a sus vidas, y que pueda también, ¿verdad?, edificarles. Y les mandamos, ¿verdad?, saludos a todos. Que Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo a cada uno de ustedes. Es nuestro deseo, ¿verdad?, que sigamos adelante, que sigamos firmes, que vienen tiempos complicados, pero la Biblia dice que tomados de la mano de Dios, nada dice que no puede dañar. Así que vamos a cubrirnos con la armadura de Dios en todo momento. No importa cuál sea tu necesidad, Dios siempre, ¿verdad?, va a estar ahí cuidándote. Dios les bendiga, hermanos, y fue un gusto, ¿verdad?, estar aquí con nuestro hermano pastor, nuestro hermano Rolando de la O, la iglesia Alivio de los Valles, aquí en Boca del Río, Veracruz. Dios les bendiga. Amén.